¿Cómo podemos vivir bien en un mundo tan diverso y único a la vez? Hola, soy Anaí y la filosofía ha sido el camino que desde 2012 elegí para buscar respuestas. Pero el filósofo ha vuelto a su torre de marfil, haciendo del filosofar una actividad inútil que habla sobre el mundo desde una altura que deforma las imágenes y hace inaudibles sus palabras. Creo que pensar es pensarnos en este mundo habitado con otros, y filosofar desde el estar con otros desoculta las preguntas correctas para buscar respuestas más allá de los laberintos de palabras. Este podcast es una invitación a entender los textos desde y para el mundo tangible. Tal como hablamos en el podcast anterior, el hombre, el Dasein, según Heidegger, está abierto a infinitas posibilidades. Esto lo pone en condición de proyección que lo liga a un mundo, y es en esta proyección a infinitas posibilidades de ser que puede ejercer su libertad y lograr ser auténtico. Este Dasein es un ser que comprende, es decir, interpretando el mundo, se interpreta a sí mismo. De aquí podemos deducir que se define por una estructura hermenéutica, esto es, de interpretación. En el canal de YouTube hay un video sobre la hermenéutica que podés investigar. El individuo así entendido está implicado en el sentido del objeto, esto es, no soy la misma persona luego de un suceso o del contacto con un objeto. Se produce una transformación del logos tal como lo entendían los griegos, porque se supone que todo sentido se expresa como lenguaje. Así entendida, la interpretación es una tarea infinita con una estructura circular virtuosa, en la cual nos anticipamos a través de la tradición que luego proyectamos al mundo. La forma en que nos entendemos a nosotros mismos no es solo la representación del hecho, sino que implica también otras percepciones de vivencias, deseos, acciones, proyecciones personales que tengamos sobre los hechos a futuro. Con Heidegger primero y con Gadamer posteriormente se produce un giro ontológico hermenéutico. Esto no significa que todo ser es lenguaje, sino que es posible comprenderlo lingüísticamente. La substancialidad del ser ya había tambaleado con las teorías de la conciencia, según la cual podemos acceder al ser por medio de la razón. Pero hasta entonces la razón estaba definida y era accesible. Con el giro ontológico hermenéutico, la razón no puede explicar el ser completamente, tomando primariedad la relación, y la relación se da por medio del lenguaje en un ser que está abierto, arrojado en el mundo de la vida y que se proyecta y trasciende. Podemos decir que no conocemos nunca el fenómeno en sí mismo, sino que lo conocemos en una relación simbólica, mediada por el lenguaje. El símbolo tiene la característica de no agotarse en lo dicho, siempre sigue hablando en su capacidad de ser reinterpretado. En la interpretación se borra la distancia entre el autor y el intérprete. La verdad siempre es relativa a la pregunta que se reconstruye, y tanto el autor como el intérprete no es un sujeto puro, sino que arrastra en su creación e interpretación intereses, finalidades, motivaciones y deseos. Al respecto, Gadamer sostiene que somos mediadores entre un pasado y un presente sin olvidarnos de nosotros mismos. Ricoeur dice que nos interpretamos al interpretar. En definitiva, el sujeto modifica el objeto conocido porque está interesado por su clase social, por sus deseos o por su voluntad de poder. Y aquí estoy haciendo referencia a los maestros de la sospecha que son Marx, Freud y Nietzsche. Comprender es la realización del Dasein, y el lenguaje es aquello donde el ser se manifiesta y se da. No hay comprensión que no sea lingüística. El ser que puede ser comprendido es comprendido en el lenguaje. Comprensión, ontología y ser van a ir siempre atados. En las ciencias humanas, la objetividad no está dada por la observación, sino por la interdisciplinariedad. Y esta idea la podemos pensar en el marco de los paradigmas de Thomas Kuhn.
en donde la comunidad científica llega a acuerdos provisorios respecto a qué es verdad. Y esos acuerdos siempre vuelven a interpretarse, vuelven a repensarse y se van modificando los criterios para buscar la verdad, para entenderla y para definirla. Dilthey consideraba el mundo de la vida como el suelo en el que surge nuestra experiencia, y Heidegger interpreta este mundo de la vida como la tradición historiográfica. Los sentidos dados no solo son posibles en una relación intencional, sino que en la tradición hay una relación lingüística. Entonces, en Heidegger hay que entender dos conceptos estructurales de toda su filosofía. Por un lado, la historicidad y por el otro lado, el lenguaje. La historicidad es el aspecto fenomenológico, en lo que en el sentido coloquial podemos entender como los hechos, y el lenguaje es aquello que se anuncia sin agotarse en el decir, con un origen heraclitiano. Se entiende que la palabra tiene potencia creadora. En esta estructura, el Dasein es histórico porque la situación lo constituye en su modo de existir. No solo porque vive temporalmente, es decir, en un espacio y en un tiempo específicos como ser finito, sino también porque está afectado por su entorno. Y el entorno es la época en la que ha nacido, el lugar en el que ha nacido, es decir, su condición de arrojado en el mundo. Está arrojado en un espacio, en un tiempo específico, con características específicas. Es la situacionalidad en la que él se desarrolla. Pero el Dasein no es solamente este aspecto histórico del momento fáctico en el que está viviendo, como se puede entender a Husserl, que es maestro de Heidegger. Heidegger lo supera esa facticidad exclusiva de Husserl y nos presenta un Dasein que se comprende a sí mismo y comprendiendo su entorno. De ese modo, Heidegger produce un salto en donde la hermenéutica deja de ser solo una función de interpretación de textos y pasa a ser el modo propio de ser del ente, del Dasein en el mundo. Interpretar es su forma de ser, es el ser mismo, es la interpretación del sí mismo en un mundo. Comprender más allá de la descripción y explicación fenomenológica que Heidegger radicaliza ontológicamente. Somos seres que interpretamos. Eso nos define, la interpretación. Uno de los elementos que el Dasein encuentra dados en su estado de arrojo en el mundo es el lenguaje. Nuestra lengua materna, que es en muchos sentidos oscura, en tanto que no somos plenamente conscientes de sus significados, porque simplemente sabemos usarla y nos puede suceder, por ejemplo, que cuando buscamos la etimología de una palabra cotidiana, descubrimos que implica mucho más que ese sentido coloquial en el que la usamos y descubrimos que en cierta medida también usamos esos otros sentidos ocultos del lenguaje sin ser plenamente conscientes. Entonces es legítimo preguntarnos qué más me está ocultando mi propio lenguaje cotidiano. Ya a modo de resumen, me gustaría decir que en Heidegger hay un existir concreto, abierto, fenomenológico del Dasein arrojado en el mundo. Pero también tenemos el aspecto hermenéutico, que es el modo de ser del hombre en el mundo. El Dasein está arrojado en medio del mundo siendo, y hay mundo porque hay un Dasein abierto. De otro modo, solo habría cosmos, un conjunto de elementos. El mundo tiene sentido y significado porque está el Dasein interpretándolo. Esto implica una mirada existencial de un siendo adviniendo y también implica una ontología fundamental, porque el Dasein de Heidegger es un ser que se pregunta cuál es su modo de ser en este mundo, cómo ha de vivir en este mundo. Y a partir de esta pregunta podemos entender que el Dasein no solo está en un entorno como puedan estar los animales, está en un mundo que tiene tantas direccionalidades como el propio Dasein pueda tener y darle en su mundo de apertura, en su estado de apertura. Es decir, el mundo del Dasein en realidad son muchos mundos posibles en donde él puede elegir qué mundo habitar. Muchas gracias por llegar hasta acá.
Te espero en el próximo podcast filosófico que, aunque no nos garantice la felicidad, sí nos promete una existencia más intensa donde saber, aunque se sufra, es preferible que vivir en la inopia.